I got the future. Hola. No espero que me creas. Pero lo que te voy a contar es algo que me sucedió hace mucho tiempo. Yo soy Raúl, y espero que entiendas lo que hay tras este gran juego de Nintendo. Simplemente, me transformó como persona. Sonará bastante extraño. Pero eso es lo que siento. Comencemos con esta historia. Era una vez en el año 2017. Me encontraba comiendo un rico sándwich, mientras veía la televisión. Veía los anuncios de videojuegos de Xbox, lo que me hizo recordar mis juegos clásicos. Esas partidas épicas de Mario Party 3, Super Mario 64, y el Mario Kart Double Dash. Era nostalgia pura. Fue entonces que vi un anuncio que me puso emocionado. Era un nuevo juego de Nintendo, para su nueva consola, la Nintendo Switch. Se trataba nada más ni nada menos que de Super Mario Odyssey. Se veía bastante atractivo. Me ganó la curiosidad, y decidí comprarlo. El juego me costó 1000 pesos. Regresé a mi casa con el juego, dispuesto a ponerlo en mi consola. Quería experimentar lo que era ese juego. Recordar esos juegos de mi infancia, aunque ya tuviera 17 años. Mis ojos se llenaron de nostalgia al ver a Mario Bros en esa consola. Al abrir el juego comencé a crear mi partida inmediatamente. El juego era bastante entretenido, la historia era muy interesante, de cómo Mario se encuentra con la gorra Capi, que para ser sincero, sonaba como un canal de terror que había visto en alguna parte. El juego comenzó todo normal, excepto que la expresión de Mario siempre era serio. Con el paso del tiempo, empecé a ver a un Mario Bros más preocupado y triste. El juego me empezaba a decir que buscara las lunas para progresar en el juego, pero era bastante inquietante esa expresión. Tiempo después, las personas ya no se mostraban animadas, sino que me hablaban de una manera más preocupada, y eran pocos los que me hablaban, y ellos me decían: ¿por qué lo hiciste? ¿Cuándo saldrás de aquí? Aprovecha, esta es la salida. Era bastante extraño eso de la salida, pero asumí que era por la cercanía de una luna que me permitiera seguir avanzando en este mundo. Así que fui a buscar las lunas. En un ambiente tenso, hasta yo me sentía algo preocupado por la expresión de Mario, y más de su gorra Capi, que parecía saber lo que estaba sucediendo. De repente, al conseguir la última luna, la pantalla se trabó, y después de unos segundos, se tornó negra. Pensé que era una falla del juego, cosa rara para ser un juego nuevo. Pero, cuando estaba a punto de retirar el cartucho, aparecí en el mundo de los dinosaurios. Mario estaba bastante triste y nervioso, sin saber la razón de por qué estaba así. Luego, salió la gorra de su cabeza, y esta girándose, empezó a fijar su mirada en Mario. Así se quedó por 15 segundos, y luego volteó hacia la pantalla. Era muy aterrador, sus ojos estaban llorando sangre. Era bastante realista, y me quedé en estado de shock al observar esto. Luego, sin que lo creyera, empezó a hablarme. Sí, Capi me estaba hablando a mí yo real. No me pude creer lo que estaba escuchando. ¿Quieres saber la verdad sobre este juego? Ese mensaje, esa sencilla pregunta, fue la que me hizo reaccionar a tiempo, y decidí retirar el cartucho y sacar el juego. No podía creer lo que me había pasado. Esa cosa me habló, directamente hacia mi cuerpo y alma. Me dispuse a relajarme, y seguir con mi vida normal. Estaba algo cansado por el día duro que tuve. Por lo que, sin más apuros, me dispuse a dormir una siesta. Empecé a soñar algo aterrador, en la que salía yo en ese mundo. Me encontraba en medio de todo ese mundo lleno de dinosaurios, y ellos se voltearon a verme. Estaban sus ojos fijamente puestos en mí, y su expresión mostraba deseos de hambre. Estaba a solo unos metros de un dinosaurio dispuesto a comerme. No pude moverme, y de hecho, no quería moverme de ese lugar. Un simple movimiento haría que todos se vinieran contra mí. De pronto, los animales carnívoros comenzaron a retirarse, y yo me caí al suelo, suponiendo mi terrible cansancio, aunque fuera un sueño más. Cerré los ojos, y empecé a sentir mareos y movimientos bruscos, como si estuviera transportándome. Solo me dejé llevar por los vientos del misterio, y el temor de mi sentimiento. Me sentía un poco relajado por el viaje, porque sentía que pasaban minutos, y pensaba que había acabado esa pesadilla. De repente, terminaron todos los movimientos, y pude abrir los ojos. No pude creer lo que veía.
Era el nivel de la playa, esa de Super Mario Odyssey, ante mis ojos. Mi cuerpo y alma podían sentir la brisa del viento, el despertar de las olas, y el enigma de lo desconocido rondando toda la zona. Fue en ese momento, en el que me dije que esto no era un sueño, era completamente real. No lo pude creer, ¿cómo había llegado hasta ahí? Esa pregunta me dejó bastante confundido. Paulatinamente, empecé a escuchar un sonido que poco a poco iba creciendo. Cuando finalmente lo capté claramente con la molestia de mis grandes oídos, fijé mi mirada hacia el mar. Ahí es cuando lo vi. Esa monstruosidad de la naturaleza que me ha traicionado, y la ha llevado hacia donde reencarna mi alma, con el cuerpo poseído. Aquella cosa, parecía un pulpo, pero definitivamente no lo era. Con una altura bastante enorme, unos 50 metros de largo, un tamaño enorme, y, lo que parecía ser, lava en su cabeza. No lo podía creer, quería despertar de esa pesadilla, pero simplemente mi cerebro no me lo permitía. De pronto, esa cosa me empezó a perseguir. Estaba tan asustado, que sin pensarlo empecé a correr. Corría tan rápido como podía, pero esa cosa era más rápido que yo. De pronto, escuché lo que parecía ser mi nombre viniendo desde mi derecha. Busqué ese sonido, y al hallar su fuente. Ahí estaba. No, no podía ser. Capi. Aquella gorra simpática, estaba a solo unos metros de mí. Me veía con unos ojos preocupados, y me empezó a hablar nuevamente. Ayúdame. Ayúdame a liberarme de este infierno. Esta es la verdad que quería sobre este juego. Parecerá simple, pero aquí estoy, atrapado durante mucho tiempo, a la espera de alguien que me ayude. Pero nadie me quiere ayudar. Estoy perdido, y no encontraba la forma de liberarme. Nadie me quería ayudar, ni siquiera ese tal Mario, pero aquí estás. Te suplico que me ayudes a salir de aquí, porque tú eres la llave, para abrir la puerta de la libertad. Tú eres mi salida, Raúl. Fue ahí cuando comprendí todo. El juego, me trató de avisarme. Quería que salvara a Capi. Y para ello, me usaron en este juego. Al descubrir que yo era la llave para las puertas de la libertad, el juego trató de llevarme a su mundo, para liberarlos de su tormento. Le dije a Capi que si lo ayudaría, y este, con una expresión sonriente, se puso en mi cabeza. Al hacerlo, sentí un gran poder en mi cuerpo, sentía bastante energía alrededor de mí. Comencé a brillar. Sentía que mi poder era de más de 8000. De repente, había unos pulpos pequeños en el agua, que parecían impresionados al observarme. Sentí tanto poder, que me acerqué a ellos, y, no me pregunten cómo lo hice, pero sentí que mi alma se introdujo a ese pulpo. Sentía esa energía ser transferida al cuerpo de ese animal indefenso que parecía una expresión simplificada de lo que sucedía. Al estar en el cuerpo de ese pulpo, me dijo Capi que fuera a terminar con ese pulpote. Al decirme eso, con una gran motivación, fui directo a buscar a ese pulpo gigante. Ahí estaba, aún mirándome. Empecé a inspeccionar mis habilidades, y me di cuenta que podía disparar grandes chorros de agua. Así que, usando la lógica, decidí hacer un loco plan, pero efectiva. Usando esos chorros de agua, me elevé por los aires directamente hacia esa cabeza de lava del pulpote, me dije que el suelo es lava, y empecé a disparar agua hacia su cabeza. Pensaba en terminar de una vez por todas con ese pulpo. Fin a la inmensa cabezota. Esa lava desapareció de su cabeza, y se mostró su punto débil. Al terminar con su cabeza, ese pulpo hizo un grito muy fuerte, que me dejó sordo en el agua. Ese pulpo empezó a sacar sangre, y con una cara enojada, se dirigió hacia mí. Yo seguía en el agua, aturdido por la sordera provocada por ese afán de gritarme. El pulpo entonces, me agarró, y con sus tentáculos, me dio un golpe muy fuerte que me disparó hacia la arena. El dolor era insoportable, el equivalente a perder un testículo. Tirado en el suelo, empecé a sufrir la falta de oxígeno, pues aún era un pulpo, y empecé a buscar mi cuerpo como pude. Al hallarlo, con mis últimas fuerzas, transferí mi poder a Raúl, o sea yo. Pude levantarme y respirar normalmente, aunque el dolor seguía persistiendo, como si mi alma aún estuviera golpeada. Busqué algo para darle en esa cabezota. Le pedí ayuda a Capi, pero este no sabía qué hacer. De repente, vi a varias personas reunidas en la playa, señalándome. Aquellas personas me decían que fuera con ellos. Yo decidí hacerlo, y al llegar con ellos, me mostraron algo que parecía ser un cañón. No sé cómo lo habían hecho, pero ahí estaba. Aquellas personas, me agradecieron por liberarlos de su tormento, y que harían lo posible por ayudarme.
De pronto, se me ocurrió otra idea loca, bastante loca, pero era la única manera de derrotar a ese pulpo. Tomé a un pulpo de la playa, lo llevé hacia ese cañón, y me introduje con ella. Las personas dispararon el cañón, y yo salí disparado en dirección a ese pulpote. Así, al llegar a su cabeza, apreté al pulpo, y comenzó a sacar agua. Esta impactó en su cabeza, y el pulpote se debilitó, para finalmente caer en el agua. No lo podía creer. Había derrotado a esa cosa. Ese pulpo explotó, y de nuevo salí disparado a la arena. Estaba demasiado débil, sentía que las personas estaban celebrando. Mi visión empezó a debilitarse. No pude moverme. Estaba ahí, en la playa, con un pulpote derrotado, y sintiendo que yo también. Lo último que pude ver, era aquella gorra Capi mirándome a los ojos, pero esta vez con una expresión sonriente. Siento que, por primera vez, logré hacer algo bien. Liberé a esas personas de su infierno, y pude llevar a Capi a su casa. Creo que, si voy a perecer ahí, será por una noble causa. La liberación de la sociedad de Super Mario Odyssey. Cerré los ojos, y me dejé llevar por el destino. Ha pasado mucho tiempo. Abro los ojos. Descubro el mundo en donde estoy. Describo los elementos que vi. Una cama, una mesa, un recuadro de un joven, una estantería de libros, y finalmente, una consola, llamada Nintendo Switch. Estaba en mi casa. Una experiencia inexplicable para mí. Quise convencerme de lo que me había sucedido. Efectivamente, estaba en mi casa. Quise ver cuánto tiempo había pasado, había sentido que pasaron semanas. Pero al ver la hora, me sorprendí. Eran las 6 de la tarde. Solo 3 horas y 46 minutos habían pasado desde que me dormí. Toda una aventura vivida a carne y hueso, viví en cuestión de ese tiempo. Pero para mí, más allá de una aventura, fue una lección. Una lección que nunca olvidaré. Me demostró el sentimiento de la falta de identidad, y que me ayudó a descubrir mi yo real. Al Raúl que mis padres esperaban. Al Raúl que pensaron en el momento de saber que me tendrían. El Raúl que miraban su crecimiento. El Raúl que vino, con la misión de transformar la perspectiva de la gente. Eso es lo que simplifica mi sueño. Y ahora, 6 años después, tras estudiar la carrera de psicología, aún sigo recordando esa aventura. Me despediré no sin antes decir lo que hice con el juego. Lo que sucedió, es que después de tanto pensarlo, decidí buscar el juego, y ponerlo nuevamente. Esta vez todo fue normal. Mi archivo ya no se encontraba, pero sí había un mensaje, que provenía de Capi. Este me decía: Gracias por liberarme. Si de verdad crees mi historia, ayúdame con tu pulgar arriba a esta historia. Si tuvieras 150 likes lo agradecería, porque es algo que merece ser escuchado y difundido en todo el mundo. ¡Oh, Mario!